Hola, espero que estén muy bien. Querida audiencia, buenos días. Hoy nos congregamos para analizar un periodo singular de la Iglesia. Es esto muy importante en la historia del cristianismo primitivo. Vamos a hablar de lo que era la Gran Iglesia o Iglesia Magna. Empecemos por entender de dónde sale esto de Iglesia Magna. Es un término acuñado por el filósofo pagano Celso a finales del siglo II. Designa el periodo comprendido aproximadamente entre los años 180 y 313 de nuestra era. Es una etapa crucial, delimitada por la consolidación de una identidad doctrinal frente a las disidencias internas y la resistencia ante la hostilidad de un imperio romano que, si bien a veces toleraba, fundamentalmente consideraba al cristianismo una amenaza a sus tradiciones ancestrales. La gran iglesia de este periodo no debe ser concebida como una estructura monolítica y uniforme, más bien, como acertadamente la describen los historiadores, en este caso Bruce Gordon, era una red de iglesias locales en varias áreas culturales, vinculadas por canales de comunicación y relaciones personales. Estaba dispersa a lo largo y ancho del Imperio Romano, con un número significativo de conversos en el norte de África y Asia Menor. Y más allá, en Armenia y Mesopotamia, esta comunidad de creyentes constituía una minoría en un entorno predominantemente hostil. A pesar de su diversidad lingüística, pues hablaban latín, griego, siríaco y copto, y de sus variadas formas de culto, la Iglesia proyectaba una creciente idea de unidad. San Ireneo de León, San Ireneo de León, alrededor del año 180, ya daba testimonio de esta unidad fundamental al afirmar que la Iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe, y la preserva cuidadosamente, como si ocupara una sola casa. Sin embargo, esta unidad en la fe no implicaba una uniformidad doctrinal absoluta. Las interpretaciones de la figura de Cristo estaban en proceso de definición y la línea entre la ortodoxia y la herejía era en muchos aspectos difusa. Incluso pues estaba definiendo qué era herejía y qué era ortodoxia. ¿Okay? La consolidación teológica y organizativa de este periodo fue en gran medida una respuesta a los dos grandes desafíos de su tiempo. Los problemas internos, que era la herejía interna y la persecución externa, dos fuerzas que paradójicamente forjaron su identidad y la prepararon para un rol protagónico en la historia universal. Entonces tengamos esto muy en cuenta. La Iglesia tenía dos grandes problemas, uno interno y otro externo, y esto la forjó como el fuego forja a las espadas. El fuego y el agua en el metal lo forjan, fuerzas muy opuestas. Lo mismo pasó con la Iglesia. Ok. Pues bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en este entorno, chicos? Pues es importante entender esta etapa de manera pues lógica, de manera progresiva, por favor. Así que vamos a profundizar un poquito. El principal desafío intelectual que enfrentó la Gran Iglesia fue de carácter interno. La proliferación de corrientes gnósticas que amenazaban con disolver la esencia del mensaje cristiano en un sincretismo filosófico-religioso. El gnosticismo, en sus múltiples variantes, proponía una falsa gnosis
gnosis, sería la pronunciación correcta, sí, una gnosis, porque pues estamos hablando en latín, o un conocimiento esotérico reservado para una élite de iniciados, los neumáticos o espirituales. Recordemos que neuma quiere decir aire o aliento en griego, neumático, de hecho por eso las llantas son neumáticos, ¿no? Y de neuma, que es en griego es neutral, llegamos al latín que es espíritu, ¿ok? Pero todo viene de lo mismo, de aliento, de aire, ¿ok? Los neumáticos o espirituales se consideraban superiores a los creyentes comunes, a quienes despreciaban como psíquicos o ílicos. Y este movimiento se caracterizaba por un dualismo muy marcado que oponía a un Dios supremo, inefable y desconocido, a un creador inferior o demiurgo, a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, como consecuencia lógica, el mundo material y el cuerpo humano eran vistos como una creación deficiente, una prisión para la semilla divina o el espíritu que habitaba en el hombre verdadero. La salvación, por lo tanto, no se alcanza ni por fe ni por obras, sino a través de este conocimiento revelado que permitía al espíritu liberarse y retornar al pleroma o la plenitud divina, la morada de 30 seres divinos o eones. Los gnósticos utilizaban las mismas fuentes que los cristianos, pero las interpretaban a su antojo, entresacando frases aisladas para apoyar sus doctrinas. Que si vemos eso, pues sigue pasando al día de hoy, y no solamente entre gnósticos, ¿no? O sea, pasa entre cristianos de todas las denominaciones que en sus peleas y apologéticas estériles hacen lo mismo, ¿ok? Bueno, presumían poseer una tradición secreta superior a la de los apóstoles, a quienes consideraban meramente psíquicos y pues por lo tanto eran incapaces de comprender la verdad completa que solo ellos, los neumáticos o espirituales, habían recibido. ¿Ok? Frente a estas doctrinas surge una figura monumental, la de San Ireneo de León, nacido en Asia Menor y discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo fue elegido como obispo de León tras el martirio de su predecesor Fotino. Acuciado por el problema de las sectas gnósticas, escribió su ópera magna, su obra máxima, exposición y refutación de la falsa gnosis, conocida como Contra los herejes, de la cual ya hemos hablado aquí en el canal. Durante el pontificado de Eleuterio, que era obispo de Roma, entre los años 180 y 190. Su táctica fue doble. Primero, exponer públicamente las doctrinas secretas de los gnósticos para hacernos evidentes en qué se contradecían y por qué se oponían a la palabra revelada. Segundo, oponer a la tradición esotérica gnóstica la tradición apostólica pública y universal, conservada fielmente a través de la sucesión ininterrumpida de obispos en las iglesias fundadas por los apóstoles. Para Ireneo, esta sucesión episcopal era la garantía de la transmisión de la fe pura, y la Iglesia de Roma, fundada por Pedro y Pablo, ostentaba una precedencia más importante como custodio de esta tradición. Así, la lucha contra el gnosticismo no solo definió los contornos de la ortodoxia, sino que también aceleró la consolidación de la estructura
de los obispos como garante de la fe apostólica. Entonces, si nosotros analizamos todo lo que dice Irineo, fue darle las bases apologéticas al cristianismo, ¿ok? Y esto es muy, muy importante. Y bueno, cabiendo la aclaración, también uno de los primeros apologistas fue Orígenes. Y como decíamos, Orígenes combatió a Celso en el campo de las ideas. Y Celso es quien acuña el término la gran iglesia o la Ecclesia Magna. Ok. Simultáneamente a las luchas internas que tenía la gran iglesia, ya analizamos los problemas internos que tenía el cristianismo. La gran iglesia enfrentaba una amenaza externa constante. Aunque las persecuciones habían sido esporádicas, a partir del siglo III adquirieron un carácter más sistemático y universal. El cristianismo era visto como una amenaza a las tradiciones romanas. Los cristianos rechazaban el culto imperial y los festejos públicos. Eran considerados una sociedad secreta y se les acusaba de odiar a la raza humana. La persecución bajo el emperador Decio en el 250 fue la primera en extenderse por todo el imperio y exigía a todos los ciudadanos sacrificar a los dioses, lo que provocó un gran número de defecciones, que serían llamados lapsi. ¿Qué es todo esto? Todos los que apostataban de la fe por miedo. Estos eran lapsis. Pero también existían los testimonios de los mártires heroicos. Figuras notables como el obispo Cipriano de Cartago es un testimonio indiscutible de esto. San Cipriano fue ejecutado durante la persecución de Valeriano en 258. Pero el clímax de la hostilidad imperial llegó con la gran persecución que empezó Diocleciano y sus colegas de la tetrarquía en el año 303. ¿Qué era la tetrarquía? La tetrarquía era que había al mismo tiempo cuatro emperadores en el imperio romano. Era tal la dimensión del imperio que una sola persona no alcanzaba a gobernar y no se había pulido el término como ahora lo entendemos. ¿Okay? Imperator implicaba más un mando militar más que un tema monárquico que después se fue pues modificando, ¿no? Y fue era muy diferente a como lo entendemos hoy en cuanto a dinastías y temas de sucesión. Pero bueno, era algo que quería aclarar. La tetrarquía era que había 4 emperadores al mismo tiempo en el imperio romano y sería Constantino el que acabaría con todo eso y acabaría unificando al imperio. Pero para esto todavía faltan unos años. Diocleciano, en su afán por restaurar la gloria de Roma, purgó primero el ejército de cristianos y luego, presionado por su César Galerio, un pagano devoto, emitió una serie de edictos cada vez más severos. El primer edicto, el 23 de febrero del 303, ordenaba la destrucción de las iglesias, la quema de las escrituras y la confiscación de los bienes de los cristianos. Edictos posteriores se enfocaron en el clero, que ordenaban su arresto, y finalmente un cuarto edicto exigió el sacrificio universal bajo pena de muerte. La intensidad de la persecución varió regionalmente. Fue más débil en la Galia, bajo Constancia, pero extremadamente violenta en las provincias orientales y en el norte de África. En el norte de África es donde se da toda esta gran gloria de los mártires cristianos, ¿no? De ahí, de hecho, pues es San Cipriano. La severidad en esta última región dio
origen a una cultura cristiana diferenciada y a cismas como el de los donatistas, provocados por la controversia de los traditores, es decir, aquellos que habían entregado los libros sagrados. A pesar de la brutalidad, la persecución no logró erradicar el cristianismo. Por el contrario, la constancia de los mártires, descrita por Tertuliano con la célebre frase: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia, fortaleció la fe de la comunidad y suscitó la admiración incluso de algunos paganos. Ok, la gran persecución, lejos de aniquilar a la iglesia, reveló la futilidad de la violencia del Estado contra la convicción espiritual. El agotamiento del aparato imperial y el fracaso de su política represiva culminaron en un cambio radical de paradigma. En el año 313, Galerio, uno de los instigadores de la persecución, emitió desde su lecho de muerte un edicto de tolerancia en Sérdica. Este documento, reconociendo el fracaso de la represión, establecía la indulgencia hacia los cristianos, reconociéndoles su existencia legal y la libertad para celebrar reuniones y construir templos, finalizando oficialmente la persecución. Este acto fue ratificado y ampliado en 313 mediante el llamado Edicto de Milán, un acuerdo entre los emperadores, ¿se acuerdan lo que les explicaba? Entre los emperadores Constantino, recién convertido al cristianismo, y Licinio, que seguía siendo pagano, aunque tradicionalmente se le ha llamado edicto. Hay historiadores modernos que señalan que se trató más bien de un mandatum o carta con instrucciones para los gobernadores, ampliando el edicto previo de Galerio. El acuerdo de Milán no solo confirmaba la libertad religiosa para todos los súbditos del imperio, sino también ordenaba la restitución de todos los bienes confiscados a las iglesias, sentando las bases para que el cristianismo ganara visibilidad y recibiera una existencia legal plena. Aunque el mérito principal de esta iniciativa corresponde a Constantino, el texto fue resultado del acuerdo entre ambos emperadores para mantener la paz de los dioses, Pax Deorum. Así, en el año 313, la Iglesia Magna emergía de las catacumbas, no como una secta debilitada, sino como una institución fortalecida en su identidad teológica, consolidada en su estructura organizativa y probada en el crisol del sufrimiento. Había definido su fe frente a la herejía y había resistido el poder del imperio más grande de la antigüedad. Estaba preparada, tanto numérica como estructuralmente, para el nuevo y complejo rol que la historia le depararía en las décadas siguientes, que culminaría en su proclamación como religión del Estado en el año 380. El periodo de la Gran Iglesia fue, en definitiva, la forja de la cristiandad. Pues muchas gracias. Si te gustó el contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal.